Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá de nuevo con mis manos espantosas como ya hace dos videos, por lo menos no se tienen que bancar mi cara, y el tema que vamos a tratar hoy es meiosis, ¿sí? La vez anterior tratamos mitosis y esta vez vamos a tratar meiosis, ¿sí? Lo digo como hablando cetáceo. Bueno, disculpen si hay una sombra molesta acá arriba, traten de ignorarla como fuera posible, pero pasa que nos la tenemos que arreglar como se puede para que la cámara quede fija y bueno, no importa. Vamos a comenzar con el tema meiosis. La meiosis, a diferencia de la mitosis, tiene ciertas particularidades. Primero que nada, nosotros vamos a hablar de dos fases de la meiosis. Va a haber una meiosis 1 y una meiosis 2, que después vamos a hablar bien de cada una de sus fases, ¿sí? Es importante marcar esta diferencia porque la meiosis 1, ¿sí?, va a tener muchas particularidades, pero la meiosis 2 va a ser como una mitosis, pero una mitosis con células haploides, o sea, después lo vamos a ver, no se preocupen. Eso es lo primero que tenemos que marcar en lo que respecta a meiosis, ¿sí? Otra particularidad de la meiosis que no se veía en mitosis es que va a comenzar todo en meiosis 1 con una célula madre diploide, es decir, va a comenzar con una célula madre 2N que nos va a dar dos células hijas haploides. Y eso es muy particular, porque las células hijas haploides que nos va a dar la meiosis 1 van a ser meiosis 2. Y por eso yo les decía hoy que la meiosis 2 es como una mitosis pero de células haploides. Que después vamos a ver por qué pasa eso, ¿sí? Otro concepto muy relevante en lo que respecta a meiosis es que en meiosis 1 se van a formar unos cromosomas que nosotros vamos a conocer como cromosomas bivalentes. Los cromosomas bivalentes son simplemente dos cromosomas homólogos apareados entre sí, uno por encima del otro, y que se ponen uno arriba del otro, literalmente. Bueno, es medio complicadito dibujar esto acá,', pero se ponen uno arriba del otro. Por ejemplo, el cromosoma 1 se pone arriba del 1', por tirar un ejemplo. El cromosoma 2 se va a poner arriba del cromosoma 2'. Y cuando esos cromosomas se aparean uno arriba del otro, que va a pasar en profase de meiosis 1, se van a formar los cromosomas bivalentes. Un cromosoma bivalente equivale a dos cromosomas, uno arriba del otro, ¿sí? Y siempre son los homólogos. Y recuerden el concepto de cromosoma homólogo, son cromosomas virtualmente idénticos con distintos alelos. Van a expresar la misma característica, pero sus alelos van a ser distintos, ¿sí? Bien, eso es lo primero que hay que marcar en lo que es meiosis 1. Otra diferencia de lo que es meiosis con respecto a la mitosis es que la mitosis nos daba dos células hijas diploides idénticas a la célula madre. En meiosis no pasa eso. En meiosis, contando lo que es meiosis 1 y meiosis 2, el producto final van a ser cuatro células hijas haploides, ¿sí?, muy distintas a la célula madre original. Entonces, la mitosis nos daba dos células hijas diploides igualitas a la madre. En meiosis vamos a tener cuatro células hijas haploides distintas a la célula madre original. ¿Y por qué distinta? ¿Qué importancia tiene que sea distinta? Bueno, lo que va a suceder en profase 1, como lo vamos a ver ahora en un cachito, es que va a haber un proceso que ocurre únicamente en meiosis, en la profase 1, que se llama crossing over, ¿sí?, o entrecruzamiento genético. El crossing over consiste más que nada en el apareamiento de los cromosomas homólogos, como se ve acá, que forman los bivalentes, ¿no? Por ejemplo, se aparean el cromosoma 1 y el cromosoma 1', e intercambian información genética, ¿sí? Y es por eso que lo que es meiosis va a terminar dando seres humanos totalmente distintos. Hay algo que hay que recalcar antes de mencionar lo que quiero mencionar, y es que la meiosis ocurre únicamente en células sexuales, como son ovocito o espermatozoide. Pero fíjense qué coincidencia, ¿no? Espermatozoide, ahí está.
Fíjense qué coincidencia que justamente las células sexuales que van a terminar dando hijos en el futuro, ¿no? Fíjense que los hijos son muy distintos a los padres, o sea, pueden tener rasgos en común, pero así todos son distintos, tienen sus propias características. ¿Por qué? Porque en la profase 1 de lo que es meiosis, de meiosis 1 obviamente, va a ocurrir este proceso que se denomina entrecruzamiento genético o crossing over. Si quieren se los escribo para que les quede. Es del inglés entrecruzamiento. Y bueno, obviamente como se ocurre este crossing over y demás, las 4 células hijas van a ser totalmente distintas a la célula madre. Vieron que yo les dije que eran 4 células hijas distintas a la célula madre y además que eran haploides. Es por esto, por el crossing over que va a ocurrir en la profase 1. Porque si no, todos seríamos iguales básicamente y no tiene sentido. Bueno, eso es lo introductorio de meiosis. Les vamos a mostrar una imagen en este preciso momento, que es la que están viendo ahí en pantalla, en la que estamos viendo esto de los cromosomas bivalentes, ¿sí? Es más que nada para mostrarles bien cómo se verían los cromosomas bivalentes. Fíjense que parece que son un cromosoma, ¿no? Fíjense que parece un cromosoma, pero en realidad son dos cromosomas apareados uno arriba del otro. Esos son los famosos cromosomas bivalentes. Cuando se separan, ahí se ve claramente los dos cromosomas distintos, ¿no? Pero fíjense qué particularidad, que al separarse los cromosomas homólogos en anafase 1, no se separan las cromátides. Eso es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Fíjense que los cromosomas homólogos tienen, por ejemplo, el cromosoma azul, que sería, no sé, el cromosoma 1, tiene genes del cromosoma 1', que son esas dos puntitas rojas, esos telómeros de color rojo. Y fíjense que con el rojo pasa lo opuesto, o sea, tiene las puntitas de color azul. Ahí se ve claramente cómo después de haberse apareado y haber realizado el crossing over en profase 1, se ve cómo ya hubo el intercambio genético en esos cromosomas homólogos. Y consideren que son 4 células hijas. 4, y esto pasa únicamente con una generación de espermatozoides. Piensen que hay miles de generaciones de espermatozoides a cada momento, ¿no? Por eso es que es tan variable la información genética y a partir de esto pueden ocurrir. A partir de esta variabilidad genética es que se va dando la evolución y demás. Y está muy bueno recalcarlo. Bueno, fíjense que se están separando los cromosomas homólogos, ¿sí? Y después ya en metafase 2 y anafase 2, más que nada anafase 2, se están separando las cromátides que se van a llamar cromátides no hermanas. ¿Y por qué cromátides no hermanas? Porque fíjense que una cromátide, por ejemplo, del cromosoma 1', vamos a ponerle, que era el rojito con azul que está acá arriba, que les estoy señalando con un círculo, acá abajo ya se separa una cromátide que tiene las características originales, por así decirlo, del cromosoma 1', pero fíjense que la otra cromátide tiene información genética del cromosoma 1, por ejemplo. Si este es el 1', el homólogo va a ser el 1. Entonces, ahí en sus dos telómeros tiene los genes del cromosoma 1. Por eso son cromátides no hermanas, porque no son iguales, ¿sí? Es algo que está muy bueno recalcar para entender todo lo que es meiosis. Bien, pasando a otra imagen, ahora sí vamos a comenzar a mencionar cada una de las fases de lo que es la meiosis, ¿sí? Vamos a comenzar primero que nada con la profase 1. Acá creo que esta imagen es de las... ¿Cómo se los puedo decir? Vendría a ser parece ser de una célula vegetal, pero no importa, es más o menos lo mismo. Y esta imagen, si mal no recuerdo, tenía un pequeño error, pero no importa, no. Lo que importa es que me vayan siguiendo a mí. Bien, vamos a comenzar con la profase 1. En la profase 1 de lo que es meiosis 1, todo lo que es 1 va a ser meiosis 1, vamos a comenzar con una célula madre haploide, que por ejemplo podría ser 2n igual 46, ¿sí? Que por ejemplo no, de hecho es 2n igual 46, que va a ser, bueno, van a ser la ovogonia y la espermatogonia, que son las células germinales que van a darnos todo lo que son óvulos y espermatozoides después. Bueno, en la profase 1 ocurren varios procesos. Vamos a comenzar por explicar lo que les habíamos explicado hoy. En la profase 1 va a ocurrir
apareamiento de los cromosomas homólogos, es decir, se montan el cromosoma 1 arriba del 1', 2 arriba de 2', 3 arriba de 3', o podría ser al revés, 1' arriba de 1, 2' arriba de 2. No sé bien cómo es el orden, solamente sé que se montan los homólogos. Y se forman los cromosomas bivalentes. Hay otro concepto interesante a aplicar acá, que es el concepto de tétradas. Tétradas sería casi lo mismo que cromosomas bivalentes, o sea, son lo mismo. Pasa que a los cromosomas bivalentes se les dice cromosomas bivalentes porque cada cromosoma equivale a 2 cromosomas. Cada cromosoma bivalente, equivale a 2 cromosomas homólogos. Mientras que las tétradas se les llama tétradas porque al estar apareados esos cromosomas homólogos tienen 4 cromátides por cada bivalente, ¿no? Entonces, bivalente vendría a ser casi un sinónimo de tétrada. Se le dice tétrada porque se ven 4 cromátides, ¿sí? Miren, para que me crean, les voy a poner la imagen de hoy. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 cromátides. Y ahí se ve que están los 2 cromosomas homólogos formándome el cromosoma bivalente. Entonces, si les dicen tétradas o si les dicen cromosoma bivalente, apréndanlo como si fueran sinónimos. Son casi lo mismo, ¿sí? Bien, entonces en la profase 1 se aparean los cromosomas homólogos, se forman estos cromosomas bivalentes o tétradas, díganle como quieran, y bueno, se intercambia la información genética entre esos cromosomas homólogos, ocurriendo este proceso que se denomina crossing over. Entonces, ¿dónde ocurre el crossing over? En profase 1 de meiosis, ¿sí? Bien, luego de lo que es crossing over y demás, los cromosomas van a hacer lo mismo que harían en una mitosis, ¿no? En una profase de mitosis. Se van a comenzar a compactar más y más. Van a empezar a... ¿Cómo lo puedo decir? Sí, se empiezan a compactar, se va a empezar a desorganizar todo lo que es la envoltura nuclear, ahí está. Se van a comenzar a formar las fibras del uso mitótico y los centríolos van a comenzar a migrar hacia los polos opuestos. Se va a comenzar a desorganizar el citoesqueleto, deformando un poco a la célula madre. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que va a suceder en la profase 1 de meiosis. En la prometafase 1, que acá no se ve, pero está, va a ocurrir lo que ocurría en la profase de mitosis. Se van a dirigir los cromosomas se van a condensar casi al máximo y las fibras del uso mitótico se van a unir a los cinetocoros de lo que son los cromosomas homólogos. Pero la particularidad que ocurre acá es que al unirse únicamente a los cinetocoros de cada cromosoma homólogo, después vamos a ver que se van a separar cromosomas, no cromátides. Y ahora vamos a ver bien qué importancia tiene eso, ¿no? Entonces, eso ocurre en lo que vendría a ser la prometafase 1. En la metafase 1 se alinean en el plano ecuatorial de la célula los cromosomas homólogos, no los cromosomas homólogos, las tétradas, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar 23 bivalentes alineados en el plano ecuatorial? En metafase 1 de meiosis. Entonces, ahí vamos a ver las tétradas. O le podemos decir también 23 cromosomas bivalentes, es lo mismo. Tétradas, 23 bivalentes, es lo mismo. Van a estar ahí en el plano ecuatorial de la célula. Eso ocurre en metafase 1, ¿sí? Ya tirando para la anafase 1... se separan los cromosomas homólogos, no se separan las cromátides. Al estar un cromosoma arriba del otro, solamente se van a exponer hacia ambos polos. Vendrían a ser los cinetocoros de cada cromosoma. No se van a poder exponer hacia ambos lados los cinetocoros de cada cromátide de cada cromosoma. Entonces, como en la prometafase 1, ven por qué yo les decía que es importante conocer la prometafase, se van a unir a las fibras cinetocóricas de cada cromosoma homólogo. En anafase se van a traccionar cromosomas homólogos, no se van a traccionar cromátides. Entonces, ¿dónde se van a separar los cromosomas homólogos? En anafase 1 de meiosis. En telofase ya básicamente es lo mismo. A cada polo de la célula van a terminar llegando los cromosomas homólogos, ¿sí? Y se van a comenzar a formar los núcleos hijos.
a la vez que se van despolimerizando las fibras del uso mitótico. Y en el centro se va formando lo que se denomina cuerpo intermedio, a la vez que se empiezan a formar las fibras de actina y de miosina y forman el anillo contráctil, llegando a la próxima fase que se denomina citocinesis. Entonces, lo que nos va a quedar, como se nos separaron los cromosomas homólogos, nos van a quedar dos células hijas haploides. Y acá está el dato interesante, haploides. ¿Por qué haploides? Porque cada juego de cromosoma, cada cromosoma homólogo, se me fue para cada una de las células hijas, porque no se separaron cromátides, se separaron los cromosomas homólogos. ¿Qué es interesante recalcar? Recuerden que cada cromosoma siempre tiene dos cromátides y cada cromátide es una molécula de ADN. Entonces, en los dos polos de las dos células hijas de meiosis 1, vamos a tener cromosomas, un juego de cromosomas, ¿no? Que van a seguir teniendo dos moléculas de ADN porque todavía tienen las dos cromátides. Y eso es lo que nos permite entrar a meiosis 2, ¿sí? Seguido de lo que es meiosis 1, entre meiosis 1 y meiosis 2 hay una pequeña fase que se denomina interfase. En esta interfase la verdad no ocurren muchos procesos interesantes, pero sí quiero mencionarles que en esta interfase no se duplica el ADN. No es la interfase previa a lo que vendría a ser el ciclo G1S y G2 de lo que es el ciclo celular. Esta es una interfase simplemente entre meiosis 1 y meiosis 2. En esta interfase no pasa nada interesante, pero sepan que en esta interfase no se duplica el ADN. Los cromosomas nos quedan iguales, intactos. Ya entrando a profase 2, a lo que vendría a ser meiosis 2, yo les había contado que es como hacer una mitosis, pero con un juego de cromosomas. En cada célula hija se van a empezar a condensar más y más esos cromosomas, ¿sí? Y ya en metafase 2 se nos van a alinear de la misma manera que se nos alineaban en lo que era la mitosis, ¿sí? Se nos alinean verticalmente un cromosoma arriba del otro. Y bueno, ahora sí quedan los cinetocoros expuestos para que en lo que vendría a ser la prometafase 2 se unan las fibras cinetocóricas a cada uno de los cinetocoros de cada una de las cromátides. Entonces, en ambas células hijas, en lo que vendría a ser la anafase 2, se van a separar las cromátides, a diferencia de la anafase 1 que se separaban cromosomas homólogos. Pero ¿qué importancia tiene la anafase 2? Que la diferencia de lo que sería una anafase de mitosis, que se separan cromátides no hermanas. En la mitosis, hay una sola mitosis, se separaban las cromátides hermanas. Acá no, acá en lo que vendría a ser la anafase 2 se separan cromátides no hermanas. ¿Por qué? Porque esas cromátides son diferentes por el crossing over y demás. Ya llegando a la telofase 2 pasa lo mismo que hoy, o sea, tenemos una cromátide de cada juego de cromosoma en cada una de las células hijas en lo que vendrían a ser los dos polos opuestos. Es decir, en la célula hija 1, por ejemplo, que es esta que les estoy señalando con una flechita, teníamos cromosoma 1, 2 y 3. Y en la célula de abajo teníamos cromosoma 1', 2' y 3'. Yo les dije que cada cromosoma tenía dos cromátides. Eso es así siempre. Cada cromátide es una molécula de ADN. Lo que está pasando acá es que cada juego, o sea, el juego único de cromosomas de cada una de las células, se está separando y está donando una molécula de ADN para cada célula hija. Eso va a ocurrir en la telofase 2. Entonces la célula de arriba va a ser una célula hija que va a tener una molécula de ADN de lo que era el cromosoma 1, el cromosoma 2 y el cromosoma 3. Mientras que las células hijas de la otra célula hija que tuvimos en lo que es meiosis 1, vamos a tener una molécula de ADN de lo que serían los cromosomas 1', 2' y 3'. ¿Sí? Entonces, acá lo que vendría a ser ya telofase es lo mismo. Se empiezan a formar los núcleos hijos, las dos cromátides llegaron a los polos opuestos, se empiezan a formar el cuerpo intermedio, el anillo contráctil, y llegamos a la última fase que es la citocinesis. ¿Y cuál es el producto? Nos van a quedar estas 4 células hijas haploides.
y totalmente diferentes a la célula madre original, ¿sí? Eso vendría a ser todas las fases de meiosis. Si bien es muy difícil entenderlo así a la primera como lo estamos contando, les vamos a mostrar ahora, en un cachito, otra vez con el tema plastilina, y les aseguro que lo van a terminar entendiendo sí o sí. Bueno, ahora sí, volviendo a mis manos, vamos a explicar la parte divertida con plastilina, lo que es la meiosis. Vamos a comenzar con esto. Van a ver que ya está todo hecho porque literalmente se me cortó el video. Putié de una manera que no se imaginan, pero bueno, ya que lo tenemos hecho, mejor. La meiosis, como habíamos dicho recién, se divide en una meiosis 1 y una meiosis 2, ¿sí? La meiosis 1 tiene una profase 1, una prometafase 1, una metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿sí? Luego de la meiosis 1 tenemos la meiosis 2 que tiene profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿sí? Eso es meiosis 1 y meiosis 2. El producto de la meiosis 1 van a ser dos células hijas haploides con dos moléculas de ADN cada una. Que ahora vamos a ver por qué pasa eso, porque se dividen los homólogos, se separan los homólogos. En cambio, la metafase 2 va a darnos cuatro células hijas haploides con una molécula de ADN cada una. ¿Por qué? Porque las dos células hijas de meiosis 1 dan otras dos células hijas, cada una, ¿no? Da dos células hijas haploides igualitas a la madre, pero con una molécula de ADN cada una. Y con igualitas a la madre me refiero a la parte de haploide, porque van a ver que no son igualitas a la madre, y eso es lo que la diferencia de la mitosis. Ahora sí, vamos a dejarnos esto como machete para que lo tengan ustedes, y vamos a traer hacia acá los cromosomas, así nomás, dibujados, hechos así nomás, para que después los vean bien con el entrecruzamiento. Vamos a partir con una célula madre, en este caso 2n igual 6, porque tiene 6 cromosomas y tiene dos pares de, o sea, dos juegos de cromosomas, cromosoma 1, 1', 2, 2', 3, 3', o sea, tiene los cromosomas homólogos, así que decimos que es diploide. Y como tiene 6 cromosomas, 2n igual 6. ¿Por qué no hice los homólogos del mismo color? Porque cuando ahora veamos los cromosomas ya entrecruzados, vamos a ver cómo están cruzados los genes. Por eso los hice de color distinto, salvo este, que bueno, me quedé sin plastilina y bueno, tuve que hacerlo del mismo color que el 1, pero es el cromosoma 3. ¿Sí? La profase 1 de lo que es meiosis 1 va a comenzar con los cromosomas apareados. Se van a aparear los cromosomas de la siguiente manera. En realidad no es tan así, no es como que se pongan uno arriba del otro, pero bueno, tiene una disposición más o menos así el microscopio electrónico, y se forman lo que se denominan cromosomas bivalentes. Es decir, al microscopio nosotros vamos a ver como que es uno, pero en realidad son dos. Pasa que está uno arriba del otro. En realidad en la imagen que yo les mostré hoy estaban como más al lado, con una disposición medio extraña, pero bueno, a los fines didácticos es lo mismo. Entonces se alinean, se ponen uno arriba del otro los cromosomas homólogos, formándonos los cromosomas bivalentes. Esto ocurre en profase 1, digo. Y fíjense que los bivalentes, si los vemos así, tienen, a ver si se ve con detalle, fíjense que se ven 1, 2, 3, 4 cromátides. Por eso, también a los bivalentes les podemos decir tétradas. Uy, se cayó. Les podemos decir tétradas, ¿sí? Porque se ven 4 cromátides. Y es lógico, porque cada cromosoma tiene 2 cromátides y como están apareados, va a parecer que tienen 4 cromátides, ¿no? Por eso hablamos de tétradas. Cada bivalente tiene 4 cromátides porque cada bivalente es un par de cromosomas. Bien, eso ocurre en la profase 1, pero a su vez, seguido de este apareamiento y de la formación de los cromosomas bivalentes, va a haber un intercambio de información genética. Se me apagó el flash. Entonces, al haber un intercambio de información genética, se van a entrecruzar material genético de lo que son las cromátides de estos cromosomas. Y nos van a quedar, esperen que separo esto un poquito, para que lo vean bien ya entrecruzado, nos van a quedar las queridas hijitas, van a quedarnos así. Miren, saco esto, tengo un quilombo de cosas que no se imaginan acá. Fíjense cómo nos quedan.
Fíjense cómo queda el cromosoma 1. Fíjense que una de sus cromátides tiene material del cromosoma 1'. Ahí esto va así en realidad. Como el cromosoma 1' tiene material genético del cromosoma 1. Y lo mismo con los otros, con el 2 y el 2', el 3 y el 3'. Entonces, esta célula, esto después de la profase 1, que además de lo que les acabo de contar, van a ocurrir otros eventos típicos de la profase, como es desorganización de la envoltura nuclear, desorganización del esqueleto, bla, 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 bla. Van a tener los cromosomas apareados, de esta manera, ¿sí? Eso en profase 1. Cabe recalcar que en profase 1 no van a estar en el centro, van a estar bien dispersos, pero apareados, ¿sí? Ya llegando para la metafase 1, los cromosomas bivalentes van a estar alineados en el plano ecuatorial de la célula. Acá sí se ponen en el medio. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar 23 cromosomas bivalentes alineados en el centro de la célula, en el plano ecuatorial? En metafase 1, 23 bivalentes, ¿por qué? Porque tenemos 46 cromosomas en una célula normal, pero no me voy a poner a hacer 46 cromosomas de plastilina. Y bueno, como cada bivalente tiene 2 cromosomas, hacemos 23 por 2, da 46. En la metafase 1 se alinean de esta manera, entonces. En la prometafase 1, en las fibras del huso mitótico se van a unir a los cinetocoros, pero no pueden unirse a los cinetocoros de cada una de las cromátides. Entonces se van a unir cada fibra cinetocórica a un cromosoma homólogo. Entonces, cuando lleguemos a la anafase, los cromosomas homólogos son los que se van a separar en anafase 1. No se van a separar las cromátides, se van a separar los cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque estaban montados uno arriba del otro y no podemos separar las cromátides si están uno arriba del otro. Entonces, para ambos polos de la célula se van a ir los cromosomas homólogos. Cuando lleguemos a la telofase, vamos a tener en cada polo de la célula un juego de cromosomas. Fíjense, acá está el cromosoma 1 y acá está el 1'. Acá está el cromosoma 2 y acá está el cromosoma 2'. Y acá está el 3 y el cromosoma 3'. Miento. No, está bien, no dije nada. Cromosomas 1, 2 y 3 y cromosomas 1', 2' y 3'. Fíjense que están cada uno en cada polo de la célula. Entonces, cuando lleguemos a lo que es la telofase 1, vamos a tener un juego de cromosomas en cada polo de la célula. En la telofase, a su vez, comienzan a formarse los núcleos hijos, ¿sí? A la vez que se forma el cuerpo intermedio en el centro de la célula y el anillo contráctil que va a provocar la citocinesis, la división de la célula, ¿sí? Y fíjense, la célula madre hoy era 2N. Lo teníamos acá dibujado como 2N igual 6. Porque tenía 2 juegos de cromosoma la célula madre. Pero ahora, ¿qué pasó? Como se separaron los cromosomas homólogos, las células hijas, ¿sí?, van a tener cromosoma 1, 2 y 3. Cromosoma 1', cromosoma 2' y cromosoma 3'. Fíjense, cada célula hija va a tener un solo juego de cromosomas. Esto va a ser N igual 3 y esto va a ser N igual 3. Es decir, las dos células hijas, producto de la meiosis 1, van a ser células hijas haploides. Pero presten atención al detalle. Son células hijas haploides que tienen cromosomas todavía y cada cromosoma tiene 2 cromátides y cada cromátide es una molécula de ADN. Bueno, eso es la meiosis 1. Pero ahora cada una de estas células hijas se va a volver a dividir, haciendo lo que se llama meiosis 2. Vamos a dejarnos una célula hija nomás, porque si no va a ser un quilombo, va a ser una chanchada todo esto. Dentro de lo que es meiosis 2, yo les dije hoy que era como una mitosis. Cambia una boludez y nada más. En la meiosis 2, la profase va a empezar a desorganizarse la envoltura nuclear que se formó en telofase 1. Se comienzan a formar fibras del huso en cada una de las células hijas. Se comienza a desorganizar el citoesqueleto y la célula se deforma. Y bueno, todo lo que pasa en profase, ¿no?
En prometafase, las fibras cinetocóricas ahora sí pueden unirse cada una a cada cromátide de cada cromosoma. Entonces, en la prometafase 2, tenemos las fibras del uso mitótico, meiótico en este caso, que se unen a los cinetocoros de ambas cromátides. Entonces, ya para la metafase 1 vamos a tener a los cromosomas de esta manera, dispuestos de esta manera. Es decir, verticalmente tenemos los cromosomas, acá sería 1', 2', 3', por ejemplo, con las fibras del uso, si bien digo, las fibras cinetocóricas unidas a cada una de sus cromátides. No era como hoy en la metafase 1 que teníamos un cromosoma arriba del otro y no nos podíamos unir a las dos fibras cinetocóricas de cada cromátide, ¿sí? Ahora sí se pueden unir a ambas cromátides. Entonces, en la anafase 2 se van a poder empezar a separar estas cromátides. Y estas cromátides, fíjense el detalle, se llaman cromátides no hermanas. En mitosis decíamos se separan las cromátides hermanas. En meiosis no podemos decir que son hermanas. ¿Por qué? Porque fíjense que son distintas. Fíjense que esta cromátide tiene genes, por ejemplo, del, no sé, cromosoma 1, por ejemplo. Si este es el 1', tiene genes del cromosoma 1, porque se entrecruzaron. Entonces fíjense que cada cromátide es distinta. Entonces se separan las cromátides no hermanas. Eso sucede en anafase 2. En telofase ya ambas cromátides llegaron a los polos opuestos de las células y se empiezan a formar los núcleos hijos, ¿sí? Y bueno, al formarse los núcleos hijos, y acá al despolimerizarse todo lo que son las fibras del uso, se empieza a formar el cuerpo intermedio, se empieza a formar el anillo contráctil y la célula se divide, haciendo una citocinesis. Y fíjense qué detallito, en lo que hoy era una célula haploide, porque era un solo juego de cromosoma, que tenía 2 moléculas de ADN, me dio 2 células hijas, también haploides, con una molécula de ADN. Es decir, estas 2 células hijas van a ser N igual 3 y N igual 3, con una molécula de ADN cada una. Y lo mismo le va a pasar a esta otra célula hija si se divide, ¿sí? Eso es toda la parte de meiosis 1 y 2. Entonces, repasando muy rápidamente, vamos a tirar todo este desastre que hicimos acá, toda esta chanchada, vamos a sacarlo. Y vamos a traernos una hojita, ya que la tenemos acá. En lo que es meiosis 1, una célula madre diploide, vamos a ponerle que es 2N igual 46, va a darnos 2 células hijas haploides, que serían N igual 23. Y estas 2 células hijas haploides se van a volver a dividir, dándonos otras 2 células hijas, y también estas células hijas van a ser haploides, con la diferencia de que ahora tienen una sola molécula de ADN cada una. Entonces, ¿cuál es el producto de lo que es meiosis 1 y 2? El producto de meiosis 1 van a ser 2 células hijas haploides con 2 moléculas de ADN. Y en meiosis 2, que va a ser esto, vamos a tener 4 células hijas haploides, ¿sí? Muy distintas a la célula madre original. ¿Por qué? Porque hubo un entrecruzamiento genético y bueno, al haber un entrecruzamiento genético y al ser haploides, la célula madre era diploide, son totalmente distintas a la célula madre. Eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir respecto a lo que es meiosis, así que nada, espero que lo hayan entendido, cualquier consulta que tengan nos la mandan y nos vemos en el próximo video. Adiós.